Buenas tardes, bienvenidos a esta webinar organizada por la Sociedad Española de Diabetes y el Grupo de Tecnologías. Y primero de todo, agradeceros vuestra asistencia y también agradecer la sponsorización de Dexcom que ha hecho posible esta webinar. Pues bien, ¿qué podemos decir de la monitorización continua de glucemia? Pues realmente la monitorización es que ha cambiado la vida de las personas con diabetes y también nuestra forma de realizar las visitas y la forma de afrontar pues, el control de las personas con diabetes. Pues bien, en esta webinar pretendemos repasar algunos aspectos más novedosos de la monitorización y para ello contamos con tres compañeros endocrinólogos, miembros del grupo de tecnologías, que creo que no necesitan presentación. Son el doctor Gonzalo Díaz, del Hospital Clínico de Valladolid, la doctora Ana Chico, del Hospital de Sant Pau de Barcelona, y por último la doctora Elsa Fernández, del Hospital de Cruces en Bilbao. Ellos han preparado unas ponencias breves. Empezaremos por Gonzalo. La idea es que ellos harán las tres ponencias de forma continuada y dejaremos al final unos 15 o 20 minutos para hacer comentarios, preguntas que surjan. Para ello, en la pantalla, en la parte inferior derecha, tenéis un icono que pone preguntas. Entonces, si clicáis en el icono, allí ponéis vuestro nombre y la pregunta o comentario. Y al final de las presentaciones, pues las iremos comentando. ¿De acuerdo? Pues sin más, doy el paso a Gonzalo y comenzamos ya. Gracias. Bueno, hola a todos, muchas gracias Eva y muchas gracias a la Sociedad Española de Diabetes por brindarnos la oportunidad de reunirnos durante esta tarde. 15 minutillos es lo que espero durar, no mucho más. Y vamos a hablar sobre la evidencia de las indicaciones de monitorización continua de glucosa a tiempo real e intermitente en pacientes en tratamiento exclusivamente con múltiples dosis de insulina. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, como sabéis, la tecnología no es una nueva conocida en diabetes, de hecho es algo que llevamos trabajando con ella desde hace, diría que décadas, pero quien ha marcado verdaderamente el ritmo en los últimos años, sin lugar a dudas, es la monitorización continua de glucosa. De hecho, los sistemas híbridos integrados que tenemos a día de hoy han evolucionado hasta donde los conocemos, en parte gracias a la evolución que hemos tenido de la monitorización continua en los últimos años. Lo que voy a hacer en las próximas diapositivas es dar pequeñas pinceladas sobre la evolución y la evidencia científica que sustenta el uso de monitorización continua de glucosa, tanto a tiempo real como intermitente o flash, tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2. De hecho, la monitorización continua de glucosa en los últimos 5 años ha ido teniendo que romper ciertos postulados con los que trabajábamos todos los días, que eran una especie de dogmas. De hecho, durante el inicio del uso de la monitorización continua de glucosa, incluso con sistemas que a día de hoy ya no utilizaríamos, parecía que solo podían tener utilidad en aquellos pacientes con diabetes tipo 1 en tratamiento con bombas de insulina. Afortunadamente, en 2017, estos son los resultados del estudio Diamond, con un diseño bastante sencillo, un diseño en paralelo, con un grupo control y un grupo con pacientes con diabetes tipo 1 a los que se le iniciaba monitorización continua de glucosa, consiguió demostrar, junto con el estudio GOLD, que en pacientes exclusivamente en tratamiento con múltiples dosis de insulina se conseguían beneficios tanto metabólicos. En ese momento el gol estándar era la hemoglobina glicosilada en torno a reducciones de 0,5 o 0,4% de hemoglobina glicosilada, incluso también mejorías en el tiempo en rango, que para encontrar estos datos hay que bucear, ¿verdad?, en el ensayo clínico. Son estudios que, desde un punto de vista metodológico, son muy diferentes. De hecho, el estudio GOLD es un estudio cruzado en el que los pacientes con monitorización continua que iniciaban, luego posteriormente cambiaban a un sistema de, bueno, mediante glucemias capilares y al revés y viceversa. Los resultados son muy semejantes. Es decir, estos estudios, ambos estudios publicados en 2017, demostraban que la monitorización continua de glucosa a tiempo real no solo era útil en pacientes con bomba de insulina, sino que podía conseguir beneficio en pacientes en tratamiento con múltiples dosis de insulina, rompiendo un axioma con el que habíamos trabajado hasta ese momento. Posteriormente, aparecieron publicaciones sobre la utilidad de la monitorización continua de glucosa a tiempo real en sujetos con diabetes tipo 1, en este caso con hipoglucemias desapercibidas o episodios de hipoglucemia grave.
En estos pacientes no se pretendía conseguir mejorías de hemoglobina glicosilada, porque de hecho ya partían de hemoglobinas por debajo de 7,5, sino conseguir demostrar que en estos pacientes en tratamiento con múltiples dosis de insulina, la monitorización continua de glucosa a tiempo real conseguía reducciones en el número de eventos de hipoglucemia. Y de hecho así fue, consiguiendo además mantener un tiempo estable, es decir, no había un empeoramiento del control glucémico y con una reducción de la variabilidad glucémica. Claro, llegado a este punto, uno podría plantearse, si conseguimos los mismos beneficios en pacientes en tratamiento con múltiples dosis de insulina que pacientes con bomba de insulina, siempre y cuando lleven monitorización continua, ¿con qué deberíamos empezar en un paciente que va a iniciar este tipo de tecnología? Y para eso surgió el estudio Comiser. En este caso no es un ensayo randomizado, sino que es un estudio observacional en vida real, donde a los pacientes se les ofrecía o llevar tratamiento con múltiples dosis de insulina o llevar tratamiento con bomba asociada o no a una monitorización continua de glucosa sin ningún tipo de sistema automático en ese momento. ¿Qué demostró el estudio Comiser? Que lo que realmente aportaba era el uso de monitorización continua de glucosa independientemente de cómo se utilizara la insulina, ya fuera por múltiples dosis de insulina o por bomba de insulina. No puedo dejar de mencionar, en último lugar, aunque está un poco fuera, ¿no?, de lo que sería la diabetes tipo 1 general, el estudio CONCEPT. El estudio CONCEPT lo conocéis todos perfectamente. En este caso se incluyen tanto pacientes en tratamiento con bomba como pacientes con múltiples dosis de insulina, y estos últimos, los de múltiples dosis de insulina, conseguían de hecho mejores resultados. En este caso eran mujeres con diabetes tipo 1 pregestacional, donde la monitorización continua de glucosa no solo demostró un aumento del tiempo en rango y una disminución del tiempo de hiperglucemia, manteniendo el tiempo en hipoglucemia, sino además reducciones en complicaciones materno-fetales tan importantes como la macrosomía o las hipoglucemias neonatales. De hecho, acabó convirtiendo la monitorización continua a tiempo real en este subgrupo de pacientes con diabetes pregestacional tipo 1 en el estándar de tratamiento en nuestras pacientes que quieren quedarse embarazadas. A pesar de que la evidencia científica en diabetes tipo 1 y monitorización continua de glucosa es, digamos, bueno, más abundante, en los últimos años lo que realmente hemos añadido en evidencia científica y monitorización continua es en estudios en pacientes con diabetes tipo 2. En realidad, el primer estudio donde nos empezamos a plantear que la monitorización continua de glucosa a tiempo real podía ser útil en pacientes con diabetes tipo 2 data de 2017. Es un subestudio de los estudios Diamond, como el que habíamos presentado inicialmente, en el que los sujetos con diabetes tipo 2, en concreto 158, en pacientes con diabetes tipo 2 y tratamiento con múltiples dosis de insulina, con pautas complejas para diabetes tipo 2, para las que podemos estar utilizando a día de hoy, y mal control metabólico, los pacientes que utilizaban la monitorización continua de glucosa a tiempo real, conseguían reducciones significativas frente al grupo control de hemoglobina glicosilada en torno a 0,3, así como mejora del tiempo en rango de en torno a 5,5%. Es decir, rompía de nuevo otro postulado con los que habíamos trabajado en diabetes hasta el momento. La monitorización continua de glucosa a tiempo real podía ser útil también en pacientes con diabetes tipo 2 siempre y cuando llevaran terapias complejas. Ahora, el escenario ha cambiado en el último año y medio. De hecho, en 2021 se publica este estudio, es el estudio Mobile, exclusivamente en pacientes con diabetes tipo 2 y solo bajo tratamiento con insulina basal. Por lo tanto, una pauta terapéutica de insulina muchísimo más sencilla, en concreto 175 pacientes con diabetes tipo 2, seguidos durante 8 meses. En este caso es un estudio también en paralelo, había un grupo de pacientes que mantenía las glucemias capilares como único sistema de control de su glucemia y otros pacientes que en este caso empezaban a utilizar sistemas ya más modernos como el DESCON G6, en el que se utilizaba la monitorización continua de glucosa a tiempo real. ¿Qué se observó? Que aquellos pacientes con diabetes tipo 2 y pautas sencillas de insulinoterapia, exclusivamente insulina basal, además en un sistema realista para los pacientes con diabetes tipo 2, es decir, en seguimiento en atención primaria, sin pautas complejas para conseguir objetivos ni de cambios de insulinoterapia, ni siquiera de tratamientos con antidiabéticos orales, etcétera, etcétera. En este contexto, que es el real de un paciente con diabetes tipo 2 y con este tipo de terapia, los pacientes que utilizaban monitorización continua de glucosa conseguían mejores resultados tanto en términos de hemoglobina glicosilada, 0,4, como mejoras en el tiempo en rango, con mejoras en el tiempo en rango de en torno al 15% con respecto al grupo control.
Ahora, un seguimiento de estos pacientes tras los 8 meses desde la aleatorización de estos sujetos, de estos pacientes con diabetes tipo 2, demostró unos datos que en diabetes tipo 2 a mí me parecen especialmente interesantes y que quería mencionar. ¿Qué ocurrió? En un subgrupo de los pacientes que habían utilizado monitorización continua de glucosa, se decide discontinuar, parar el uso de monitorización continua de glucosa y volver a glucemias capilares. El tiempo en rango que habían alcanzado en torno a un 62% de media los sujetos los pacientes con diabetes tipo 2 con monitorización continua de glucosa, tras parar la monitorización continua, bajaba, pero no bajaba tanto como para llegar al punto basal desde el que partían. Es decir, se quedaba de hecho a mitad de camino, en torno a un 12% entre la situación basal inicial y la que habían alcanzado con la monitorización continua. Es decir, en estos pacientes con diabetes tipo 2 y pauta exclusivamente de insulina basal, es posible que aunque para conseguir el máximo beneficio de control metabólico necesitemos mantener la monitorización continua durante todo el tiempo, sí que existe un cierto efecto memoria que en diabetes tipo 1 no vemos en absoluto, como ha demostrado el estudio GOLD que presentábamos al inicio o el estudio SWITCH, en el que se pierde totalmente la utilidad de la monitorización continua de glucosa inmediatamente tras dejarla de utilizar. Cosa que aparentemente en diabetes tipo 2, al menos con pautas sencillas de insulinoterapia, no es exactamente así. Y esto probablemente podría ocurrir también en pacientes con diabetes tipo 2 en tratamiento con antidiabéticos orales o con terapias insulínicas no inyectables, aunque a día de hoy no existe evidencia al respecto. O lo que es lo mismo, la monitorización continua de glucosa funciona en diabetes tipo 1, funciona en diabetes tipo 2, incluso con pautas sencillas de insulinoterapia, y funciona incluso sin modificar los datos de insulina, sin modificar las dosis de insulina. Es decir, funciona por más cosas que la propia insulina. De hecho, este es el Modal Day. Veis perfectamente cómo se quedan, ¿no?, a mitad de camino los pacientes con diabetes tipo 2 que discontinuaron el uso de monitorización continua de glucosa. La evidencia científica que sustenta el uso de la monitorización flash de glucosa, si me permitéis el término por reducir el uso habitual que se prefiere a día de hoy de monitorización continua de glucosa de escaneo intermitente, la evidencia que sustenta su uso, si acaso es algo menor. Es verdad que es un sistema que ha aparecido más tarde, un sistema que apareció más evolucionado que aquellos que utilizábamos en tiempo real inicialmente, y el número de ensayos clínicos del que disponemos a lo mejor no es tan abultado como en monitorización continua a tiempo real. Conocéis bien los ensayos clínicos, fundamentalmente uno de ellos es el estudio IMPACT. El estudio IMPACT tiene un subgrupo de pacientes que se analizó que eran exclusivamente en tratamiento con múltiples dosis de insulina, donde el objetivo no era demostrar mejoría en la hemoglobina glicosilada. De hecho, el criterio de entrada en el estudio necesitaba hemoglobinas glicosiladas por debajo de 7,5, sino la reducción del tiempo en hipoglucemia, demostrándose una reducción de en torno a un 6% del tiempo en hipoglucemia en estos pacientes que iniciaban la monitorización flash de glucosa desde prácticamente los primeros días, las primeras semanas de uso del dispositivo, y sin que existieran diferencias entre el uso en tratamiento con bomba de insulina o en pacientes en tratamiento con múltiples dosis de insulina. El estudio en diabetes tipo 2, que apoya el uso de monitorización flash, como digo, en diabetes tipo 2, es el estudio REPLACE. El estudio REPLACE fracasó en el endpoint primario que se planteaba, que era una reducción, en este caso, de la hemoglobina glicosilada en pacientes con diabetes tipo 2 que partían de hemoglobinas glicosiladas en torno a 8,5, salvo en el subgrupo de pacientes menores de 65 años, donde sí se observó una diferencia significativa en torno a 0,3 favorable al uso de la monitorización flash. Sí que se observó en este subgrupo de pacientes con diabetes tipo 2 y monitorización flash que había una importante reducción del tiempo en hipoglucemia en estos sujetos con múltiples dosis de insulina. Es cierto que el número de ensayos clínicos en monitorización flash es algo menor que en el conjunto de la monitorización a tiempo real, pero sí que tenemos muchos datos de uso en vida real. Todos conocemos cómo el uso de la monitorización flash exige el escaneo del dispositivo y cómo el número de escaneos está perfectamente relacionado con las hemoglobinas glicosiladas que alcanzan los pacientes o con otras glucometrías duras como utilizamos a día de hoy como el tiempo en rango.
Mención independiente merece es el estudio publicado recientemente en el New England hace 3 o 4 meses, realizado en Reino Unido, donde por primera vez en un ensayo clínico se utiliza la versión 2 del freestyle libre, la monitorización flash de glucosa que permite indicar alarmas, que permite programar alarmas siempre opcionales en nuestros pacientes, en este caso con diabetes tipo 1. Eran pacientes sin selección previa, es decir, en principio con un control, con un mal control metabólico en torno a hemoglobinas de 8,5, donde durante 6 meses se utilizaba la monitorización flash de glucosa, la versión 2, y mediante alarmas opcionales. Este es un problema probablemente del estudio, ya que no podemos evaluar claramente cómo se habían decidido programar esas alarmas, porque quedaba un poco a criterio del paciente y del equipo de investigación. ¿Qué se alcanzó en este estudio? Pues lo que planteábamos en estudios previos: mejorías en la hemoglobina glicosilada de en torno a medio punto, mejorías en el tiempo en rango, aumentos de en torno a un 9%, con reducciones del 3% del tiempo por debajo del rango con la versión 2 de Freestyle Libre. Desde la aparición en 2014 de la monitorización flash de glucosa, ha habido algún estudio que ha intentado comparar las diferencias entre la monitorización flash de glucosa y la monitorización continua de glucosa. De hecho, en la aparición de 2014 hizo correr ríos de tinta intentando identificar cuáles eran las esencias de un sistema o de otro. A día de hoy la cosa se ha ido diluyendo y han ido confluyendo hacia algo cada vez más parecido, ya que la versión Freestyle Libre 2 sí que tiene alarmas, aunque estas alarmas son solo de dintel, ¿no? A partir o de hiperglucemia, y no tiene alarmas más sofisticadas como la mayor parte de los sistemas de monitorización continua a tiempo real. Y desgraciadamente, a día de hoy, no existen estudios que evalúen la monitorización continua de glucosa a tiempo real con la versión con alarmas de la monitorización flash de glucosa que tenemos a día de hoy disponible. Pero sí que tenemos estudios que evalúan la monitorización a tiempo real con la monitorización flash en su primera generación, en aquella que no disponía de alarmas. El primero de estos estudios fue publicado en 2018, es el estudio IHAT, este en concreto es el seguimiento a 16 semanas, y es un estudio que fue muy criticado metodológicamente porque no tenía un sensor ciego para comparar los resultados de ambos grupos. Sencillamente mencionar que era un estudio exclusivamente en pacientes con alto riesgo de hipoglucemias, es decir, con hipoglucemias desapercibidas y episodios de hipoglucemias graves en el último año, y en este subgrupo de pacientes la monitorización continua de glucosa a tiempo real con alarmas conseguía mejores resultados tanto del tiempo en hiperglucemia como del tiempo en rango. Este estudio ha quedado un tanto superado con la aparición, posteriormente, este en concreto en 2021, del estudio ALERT. En el estudio ALERT lo que se hizo es pacientes con diabetes tipo 1, tanto en múltiples dosis de insulina como con bomba de insulina, que estaban en ese momento utilizando monitorización flash, insisto, la primera generación sin alarma de la monitorización flash, a un subgrupo de esos pacientes se les pasaba a monitorización continua de glucosa a tiempo real con sistemas actuales como es el DESCON G6. ¿Qué se observaba? Una mejoría favorable a la monitorización de glucosa a tiempo real, en principio atribuible a las alarmas, con todos los sesgos que esto puede tener, de en torno a un 7% en el tiempo en rango, de un 0,4% prácticamente de hemoglobina glicosilada, con una reducción tanto del tiempo en hipoglucemia como del miedo a las hipoglucemias. De hecho, recientemente, hace tan solo un mes, han aparecido los resultados a 24 meses de este estudio que apoyan la superioridad de la monitorización continua de glucosa a tiempo real, incluso 24 meses tras el inicio del estudio, frente a la primera generación de monitorización flash sin alarma. Mención, por último, merece también el estudio Corrida, en el que lo que se hizo fue en un subgrupo de 60 pacientes con diabetes tipo 1, múltiples dosis de insulina y bomba de insulina, sin experiencia previa en monitorización ninguna de glucosa, se les ponía o bien un sistema de monitorización flash de primera generación o, en este caso, un Guardian Connect. Y se evaluaba cuáles eran los resultados tanto en tiempo de hipoglucemia como en tiempo en rango de los sujetos tras 4 días de un ejercicio reglado que se estipulaba por el protocolo del diseño del estudio, o bien mediante 4 semanas en domicilio, demostrando superioridad la monitorización continua de glucosa a tiempo real, tanto en tiempo en rango, ya fuera en ejercicio o en el uso en domicilio,
como en tiempo en hipoglucemia, en torno a una reducción del 2 al 4,8%, especialmente de las hipoglucemias nocturnas que el equipo de investigadores atribuyó a la utilización de alarmas, y en general alarmas sencillas, alarmas de límite, tanto en hipo como de hiperglucemia. Es decir, en conclusión, la monitorización continua de glucosa, tanto a tiempo real como Flash, ha demostrado mejoría en control metabólico en pacientes con diabetes tipo 1 asociados a un alto grado de satisfacción, incluso superior a sistemas con bomba de insulina, en este caso no automatizados, y probablemente con menor coste. En pacientes con diabetes tipo 1 e hipoglucemias especialmente graves o desapercibidas, la monitorización continua de glucosa sería superior a la monitorización flash de glucosa, al menos a la monitorización flash de glucosa sin alarmas, aquella que depende de ya, la de primera generación. En diabetes tipo 1 pregestacional, la monitorización continua de glucosa ha demostrado mejoría no solo del control metabólico, sino también beneficios materno-fetales. En pacientes con diabetes tipo 2, tanto en múltiples dosis de insulina como en terapia basal, la monitorización continua de glucosa a tiempo real ha demostrado mejoría en control metabólico, tanto en hemoglobina glicosilada en tiempo en rango con un alto grado de satisfacción, y la monitorización flash específicamente en menores de 65 años. Es posible que en la terapia con insulina basal exclusivamente en diabetes tipo 2, la monitorización continua de glucosa tenga un cierto efecto memoria en los objetivos que alcanzamos. Y por último, la monitorización continua de glucosa a tiempo real podría parecer al menos superior en control metabólico a los sistemas de primera generación de monitorización flash. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. También quiero dar las gracias a la Sociedad Española de Diabetes, al Grupo de Tecnologías y, por supuesto, a Dexcom por haber organizado o permitirnos estar con todos vosotros aquí para hablar de la monitorización continua de glucosa. Y bueno, a mí lo que me ha tocado un poco es repasar cuáles son los sistemas que actualmente tenemos en el mercado, diferenciando pues las características de cada uno de ellos. Bien, aquí estarían mis conflictos de interés y, lógicamente, pues me toca hablar de todo esto que lo estamos utilizando en nuestro día a día. Yo me pararé menos quizás en los que son más conocidos, sobre todo Freestyle Libre 2 por su generalización. Hablaré un poquito de Freestyle Libre 3, de Dexcom, que me centraré en Dexcom G6, que es el último, digamos, de la última generación, y también de Dexcom One, que acaba de llegar más recientemente al mercado. Hablaré también del Guardian 4, del Glucomen D CGM y finalmente de Versense, que tiene pues algunas particularidades respecto de los anteriores. Bueno, en Freestyle Libre 2 yo creo que está muy conocido. Bueno, simplemente recordar que es un sistema flash en el que el paciente tiene que realizar la lectura a demanda, puede utilizar una aplicación, el teléfono móvil o puede utilizar el lector, y además tiene la posibilidad de que los cuidadores o familiares, pues mediante una aplicación, puedan también conocer los datos de glucosa de su familiar. De evidencia, ya lo ha dicho Gonzalo, ¿no? Es decir, desde el primer sistema flash sin alarmas, el estudio Impact, el estudio Replace, la exactitud en gestantes, el subanálisis de los pacientes con múltiples dosis de insulina del estudio Impact, el estudio del New England que nos ha comentado también, con la nueva versión del Flash, con el Freestyle Libre 2. Es decir, hay evidencia suficiente de la utilidad. Sí que es verdad que, como ha mencionado él, hay más datos con la primera versión de Freestyle Libre, que no tenía alarmas, pero además yo creo que lo que también es muy interesante es que desde que se ha generalizado el uso en todos los países de nuestro entorno y se dispone de datos, digamos, a nivel estatal o a nivel nacional, se ha observado que la generalización del uso de estos sistemas pues también ha disminuido cosas tan relevantes como las admisiones en el hospital relacionadas pues con complicaciones agudas de la diabetes, por lo tanto, disminuyendo recursos asociados pues, a los ingresos derivados de hipoglucemia grave, cetoacidosis, etcétera. Y, por lo tanto, bueno, pues más allá de lo que sería el beneficio individual para las personas con diabetes, se añade también pues, unos beneficios a nivel de costes derivados de las complicaciones y de la atención de dichas complicaciones. Freestyle Libre 2, sabéis que dura 14 días. Está indicado a partir de los 4 años, se puede utilizar en gestantes, se puede insertar únicamente en el brazo, no requiere calibración y tenemos la posibilidad para aquellos pacientes que no tengan un móvil con la
que permita descargarse la aplicación, de utilizar un lector. Los datos también sabéis que se pueden ver, digamos, en la aplicación web LibreView, y de manera muy reciente ahora también esos datos se pueden conectar a través de la aplicación de LibreLink con los Smart Pens de Novo Nordisk, con NovoPen Eco Plus y con NovoPen 6, de tal forma que cuando vemos tanto el paciente en la aplicación como nosotros y el paciente en LibreView, pues podemos analizar mejor los datos de glucosa, porque disponemos también de la dosis y del momento de la administración de la insulina. Freestyle Libre 3, bueno, fundamentalmente la diferencia con el 2 reside en su menor tamaño, es mucho más pequeño, y también en que es un sistema continuo, ya no es una lectura de demanda, sino que los datos se ven de manera continua, eso sí, únicamente en la aplicación. No permite, digamos, el uso de un lector. Bueno, en cuanto a Dexcom, los he agrupado un poco, aunque luego mencionaré alguna cosa más particular de Dexcom One. Bueno, pues son sensores que tienen una duración de 10 días, que se pueden utilizar a partir de los 6 años, también en gestación, que se pueden insertar en brazo y abdomen, en niños también se pueden insertar a nivel de glúteo. Bueno, no necesita tampoco calibración, permite también la posibilidad de tener lector, y los datos son visibles y se pueden compartir tanto en la aplicación Dexcom Clarity como en Gloco, y también ahora, muy recientemente, también en la aplicación de Gloco podemos disponer también de los datos añadidos de NovoPen Eco Plus y NovoPen 6, también para facilitar el análisis de los valores de glucosa. ¿Qué más cosas o cosas que puedan diferenciar ambos sistemas? Lo que sería Dexcom One y Dexcom 6. Bueno, son bastante parecidos. Para utilizar Dexcom One tienes que bajar de la aplicación Dexcom One, y para Dexcom G6 pues la aplicación correspondiente. En cuanto a lo que serían las alertas de nivel alto y bajo, básicamente serían las mismas. Es verdad que en Dexcom One no tienes la alerta predictiva de hipoglucemia, en caso de Dexcom G6 sí. Y en caso de Dexcom One puedes, digamos, retirar todas las notificaciones, en el caso de Dexcom G6 todas menos la de la hipoglucemia por debajo de 55. En Dexcom One tampoco tendríamos la aplicación Share and Follow, que permitiría a los cuidadores y familiares disponer de esos datos, y no se puede integrar con ningún sistema automático como bomba de insulina, como en el caso de Dexcom G6, que sí que lo permite. Y también una cosa que la diferencia a Dexcom One de Dexcom G6 sería el concepto o la opción de retrasar hipoglucemia. ¿Qué pasa con la alerta de hiperglucemia? Bueno, pues que si pones el umbral muy arriba, ¿no? pues seguramente pues estará mucho tiempo la persona con diabetes con valores altos, y si la pones muy abajo, pues lo que va a ocurrir es que la alerta va a sonar muchas más veces, por ejemplo, en situación postprandial. Y esto pues puede estar bien, pero también puede llevar en algún caso a que la persona con diabetes tome decisiones y corrija valores de glucosa elevados de forma muy precoz, que se acaben solapando dosis de insulina y acaba apareciendo una hipoglucemia posterior digamos, por corrección demasiado temprana. Entonces, Dexcom One tiene la posibilidad de esta alarma flexible, en la que se puede programar el dintel o el umbral de hiperglucemia que queremos que suene la notificación, la alarma, pero puedes determinar cuánto tiempo tiene que estar ese valor de glucosa por encima del objetivo que hayamos marcado para que aparezca la alarma. Entonces podemos decir pues que la alarma suene cuando la glucosa alcance un valor de 200, por ejemplo, pero cuando lleve pues 30 minutos o 15 minutos o una hora por encima de ese valor. El rango está entre 15 y 4 horas y se puede pues, programar en el tiempo que consideremos adecuado. Evidencia con Dexcom, pues bueno, ya también lo ha mencionado Gonzalo, hay evidencia pues en todos los grupos de edad, desde niños, adolescentes, adultos jóvenes, ya ha comentado también el estudio Diamond, el estudio Gold, el estudio Podel, Comiser, y también en gente mayor. Es decir, que realmente con la monitorización continua de glucosa a tiempo real, especialmente con las diferentes versiones de Dexcom, hay muchísima evidencia. ¿Tenemos algún dato, alguna evidencia de los beneficios utilizando Dexcom One? Bueno, de momento lo que tenemos son datos de usuarios de este sistema desde que se comercializó en algunos países del este de Europa,
datos, digamos, obtenidos de la nube, de pues prácticamente casi 2.000 usuarios desde el lanzamiento en estos países. Os muestro lo que creo que es más interesante, y es que arriba en la parte superior podéis ver que en este análisis lo que se pretendió ver es pues, cuántos usuarios realmente utilizaban la alerta de nivel alto y si esto pues, implicaba mejores resultados glucémicos. Como podéis ver, la mayor parte de los sujetos, 93% de los sujetos que se analizaron, de estos casi 2.000, sí que utilizaban o llevaban activada la alerta de nivel alto y tenían o conseguían un significativo mejor o más alto tiempo en rango. La siguiente pregunta era cuántos usuarios utilizaban esta opción de retrasar la primera alerta de nivel alto de glucosa. Fijaros que había un porcentaje bajo que la llevaban activada, un 7%, y pese a lo que podría parecer, ¿no? Realmente los que la llevaban activada también conseguían finalmente un tiempo en rango superior de manera significativa. Después tenemos el Guardian 4, y ya no he querido, digamos, tirar hacia atrás y hablar de Guardian 3, porque el Guardian 4 es el que tenemos actualmente, también es un sistema que tiene una duración en este caso de 7 días, dispone como en el caso de Dexcom G6 de alarma predictiva, está su uso aprobado a partir de los 7 años y también en gestación, al igual que con Dexcom se puede utilizar en brazo o abdomen y en niños también en la parte superior del glúteo. Y aquí no tenemos posibilidad de lector. Aquí es un sistema que se debe utilizar con la aplicación móvil y los datos los visualizaríamos en la aplicación web CareLink. De hecho, aquí en España el Guardian 4 está, digamos, aprobado, comercializado para utilizarlo de forma conjunta con el SmartPen InPen, en este caso, que es un bolígrafo inteligente que puede utilizar cartuchos de diferentes insulinas o RapidFiasp, que puede dosificar de media unidad en media unidad hasta un máximo de 30 unidades y que además en la aplicación dispone, y esto me parece muy interesante, de un calculador de bolo y además de 3 versiones diferentes de calculador de bolo para que se pueda adaptar un poco a las características de cada persona con diabetes. Es decir, hay desde un calculador de bolo para los pacientes que utilizan dosis fijas y que simplemente modifica la dosis hacia arriba o hacia abajo de factor de sensibilidad. Hay una versión, digamos, intermedia para aquellos que hacen una estimación de comidas sin llegar a hacer una estimación de hidratos de carbono en concreto, pero sí que se puede, digamos, fijar pues un consumo de hidratos de carbono a medio, bajo o alto. Y después una opción más avanzada de calculador de bolo en el que ya se plantea o se programa lo que sería ratio de insulina carbohidrato en las diferentes franjas horarias, factor de sensibilidad. De momento los datos de Guardian 4 y InPen no se pueden ver en CareLink, pero sí que tienen la posibilidad de generar un informe desde la propia aplicación de InPen en la que, de forma muy interesante, además de ver los datos relacionados con la monitorización, tiempo en rango, GP, etcétera, se puede hacer y ver claramente como corresponde al bolígrafo de insulina, pues las dosis administradas, proporción de insulina basal, proporción de insulina en bolo, omisión de dosis de insulina, si el paciente se ha administrado la insulina que le indicaba el calculador o no, es decir, una información realmente muy interesante. Evidencia con este sistema, bueno, ahí os muestro lo que tengo, al menos hasta donde yo conozco. Esto se presentó en un congreso el año pasado, eran usuarios de este sistema y el objetivo era ver si el utilizar la monitorización con Guardian 4 y el bolígrafo InPen disminuía el tiempo en hipoglucemia y observaron que efectivamente disminuía el porcentaje de tiempo por debajo de 70 en todos los usuarios, como veis en el gráfico de la derecha, pero especialmente en aquellos que ya partían con un tiempo bajo rango por encima del 4%, en la que había un descenso interesante del tiempo por debajo de rango. Después tenemos también el sensor de Menarini, el Glucomen-Day CGM, es un sistema que tiene una duración de 14 días, que tiene una manera de aplicarlo, de insertarlo sin aguja, también dispone de alarmas predictivas. Requiere una calibración, el primer día 2, pero posteriormente una calibración, y para facilitar la misma existe la conectividad con el glucómetro Glucomen-Day Meter para facilitar esta calibración. Se puede utilizar a partir de los 6 años, sí, también se puede utilizar en gestantes,
también tiene autorización para su uso en pacientes que están en diálisis y para pacientes hospitalizados. La inserción se ha de realizar en el abdomen. Los datos son visibles y compartidos en las aplicaciones Glucolog y Diagen, y también dispone de una aplicación para cuidadores y familiares. En cuanto a la evidencia con este sistema en concreto, bueno, aparte de los estudios, digamos, de exactitud, tiene datos relacionados un poco con la satisfacción con el uso del sensor mediante determinados cuestionarios que se les pasó a los pacientes que utilizaban este sistema de monitorización a tiempo real, pues con preguntas pues, de cómo de doloroso es, tienes problemas con el adhesivo, es difícil realizar la calibración, en fin, diferentes preguntas, y la verdad es que en todas ellas este sistema fue realmente muy bien valorado. Y ya para acabar, pues os comento Eversense 3 porque sí que es un poco distinto a todo lo anterior. Este es un sensor que, como sabéis muy bien, es implantable. Y la versión actual tiene una duración de 6 meses. ¿Qué es lo que se hace? Pues se inserta este sensor en tejido subcutáneo y encima se coloca un transmisor. El transmisor lo que hace es alimentar, digamos, al sensor que se ha insertado subcutáneamente de forma inalámbrica. El sensor tiene una antena que recibe esa energía procedente del transmisor mediante NFC. Este sensor lo que hace es emitir una luz LED, o sea, aquí no es un método enzimático, es un método de inmunofluorescencia. El sensor emite una luz LED que activa el polímetro que cubre, digamos, la superficie del sensor y emite fluorescencia. La cantidad de fluorescencia va a depender de la cantidad de glucosa que haya en el medio. Entonces, este sensor emite esos datos sin procesar, el transmisor los recibe y lo transforma en un valor de glucosa que se puede ver en un dispositivo móvil, en la aplicación correspondiente. Entonces, para la inserción del dispositivo, pues obviamente hay que hacer una pequeña incisión. En principio se localiza y se debe de insertar únicamente en el brazo. Hay un insertador que permite de una forma bastante sencilla introducir el sensor y dejarlo debajo de la piel una vez realizada la inserción, y la herida pues simplemente con unos Steri-strips es suficiente para que cierre. A los 6 meses, digamos que hay que repetir el procedimiento, hacer otra pequeña incisión y después retirar con una pinza extractora el sensor, y se puede utilizar otro sensor que en el mismo brazo, que es lo que se recomienda, o bien en el brazo contralateral. Los datos que tenemos publicados con Eversense pues han ido variando porque ha habido varias, digamos, versiones de este sensor. Primero duraban 3 meses, posteriormente ya duran 6, y la exactitud desde el primer estudio, que era el Precise, ha ido mejorando después apareció el Precise 2, después el Promise. También tienen datos que muestran cómo esa exactitud es bastante similar y buena independientemente del valor de glucosa, y también que esa exactitud se mantiene muy estable a excepción de los primeros días a lo largo de los 6 meses de la duración del sensor. Aquí simplemente os muestro un poco nuestra pequeña experiencia. Quería enseñarla porque como es un sensor que se utiliza menos, nosotros pusimos Eversense a 8 pacientes, aunque en total fueron 10 sensores. Pacientes pues con una edad media de 40 años, 17 años de diabetes, que algunos iban con bomba, la mayoría, 5, y 3 con múltiples dosis, y que tenían una hemoglobina glicada cuando insertamos el sensor de 7,2. Eran pacientes que no habían utilizado ningún otro tipo de sensor, y a los 3 meses la verdad es que se redujo medio punto la hemoglobina glicosilada. Hubo 2 pacientes a los que se les volvió a insertar un sensor en el mismo día, en el mismo momento de la retirada del primero. No tuvimos ninguna complicación derivada de la inserción. Sí que para la extracción hubo un paciente en el que tuvimos un poquito más de problema a la hora de extraerlo. Se tuvo que ampliar la incisión y colocar unos puntos de sutura, pero también tengo que decir que fueron los sensores que se insertaron. En este caso fue un paciente en los que se le insertó un sensor con la primera herramienta que se había diseñado, que no era tan buena como la segunda, y con la segunda realmente sí que dejar el sensor colocado de manera muy, muy superficial para que después la extirpación o la extracción sea más fácil, pues esto realmente ha cambiado bastante. Más o menos el tiempo requerido para el procedimiento de la inserción es muy, muy rápido, 15 minutos, y la extracción es un poquito más difícil, pero en cualquier caso nosotros calculamos un tiempo medio de 30 minutos. Este sensor
Puede utilizarse únicamente en adultos, está aprobado solo para mayores de 18 años y no en gestantes, y como he dicho, solo se puede insertar en el brazo, y también requiere de una calibración diaria más allá de las 4 calibraciones del primer día. Y también podemos ver en la correspondiente aplicación web los datos de este sensor. Por tanto, y para concluir, pues hombre, yo creo que más o menos todos los sistemas, podemos discutirlo después, de monitorización intersticial de glucosa que están actualmente comercializados, pues han demostrado su utilidad para mejorar el control glucémico de las personas con diabetes. Es verdad que la mayoría comparten una serie de características generales principales, pero cada uno de ellos tiene algunas diferencias o particularidades que yo creo que nos permiten la individualización y la elección de cuál es el sistema, siempre y cuando pues bueno, estemos trabajando en un entorno en el que se pueda escoger el sistema a utilizar. Y que el cambio de un sistema por otro pues también puede ser necesario. Las personas pues van cambiando en el tiempo, las condiciones que también van cambiando, y pues muchas veces pues tenemos que plantearnos un cambio de sistema. Y ya pues nada más, daros las gracias, y como siempre pues recuerdo en una foto a todas las educadoras que trabajan conmigo en el hospital, que lógicamente sin ellas pues todos estos sistemas realmente no podríamos pues proporcionárselos a los pacientes, y muchísimo menos le obtendrían el beneficio que obtienen si no fuera por su papel y por su labor. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me uno a mis compañeros en el agradecimiento tanto al grupo de trabajo como a la SED y a DESCOM por haber hecho posible este webinar. Y yo voy a hablar un poco ahora sobre qué perfil de persona con diabetes se adapta mejor a cada uno de los sistemas que hemos ido desgranando en la ponencia anterior, y lo vamos a hacer pues a través de unos ejemplos prácticos. Este es mi conflicto de interés. Y lo primero que nos preguntamos a la hora de elegir un sistema de monitorización continua de glucosa es si disponemos de una evidencia suficiente pues, para elegir un sistema u otro. Y la realidad es que disponemos de pocos estudios que comparen distintos sistemas de monitorización continua de glucosa entre sí, y que hay datos insuficientes para recomendar un sistema concreto en cada perfil de paciente con diabetes, como bien decía Ana anteriormente. Y por lo tanto las guías, como comentaba Ana, nos dicen pues, que debemos individualizar en función de las necesidades, las características y las preferencias de cada persona con diabetes, porque sabemos que en diabetes tipo 1 el mejor sistema de monitorización continua de glucosa va a ser aquel que se utilice, y que se utilice de una manera sostenida en el tiempo, como comentaba Gonzalo. Pero sí que hay algunos factores que podemos considerar a la hora de seleccionar un sistema de monitorización continua de glucosa, porque como decía Ana, pues cada uno tiene algunas pequeñas particularidades que nos pueden ayudar a la elección. Sobre todo, pues debemos basarnos en las preferencias y necesidades de la persona con diabetes, y como decía Ana, pues esto debe ser una decisión compartida con la persona con diabetes. También podemos tener en cuenta la precisión y la frecuencia de reemplazo del sistema, las alarmas de las que dispone el sistema, si son de límite, predictivas, el miedo, la severidad y la frecuencia de las hipoglucemias de esa persona en concreto, si necesita o no compartir los datos o las alarmas con un cuidador, si precisa ese sistema de monitorización acceso a alguna tecnología específica, si necesita o no calibraciones y cómo de difíciles son, la facilidad de uso del sistema y para compartir los datos con los profesionales sanitarios, si es compatible con otros dispositivos que utilice esa persona con diabetes, si ha habido o produce reacciones locales, así como los factores psicosociales y la preocupación por la imagen corporal. Y ahora que sabemos un poco estos factores que podemos considerar, pues vamos a pasar a ver pues unos cuantos ejemplos prácticos que espero que ayuden a la decisión de los sistemas a elegir. El primer caso es Sara. Ella es una chica de 19 años que tiene una diabetes tipo 1 desde los 10 años de edad. Es buena estudiante, perfeccionista y muy responsable, y siempre ha tenido un buen control con hemoglobinas glicosiladas entre 6,1 y 6,8 y no tiene complicaciones. Ella lleva tratamiento con múltiples dosis de insulina y ha empezado a estudiar un grado de magisterio hace unos meses y se ha ido a vivir a otra ciudad, a un piso compartido. Y nos sorprende que acude a la consulta y vemos una hemoglobina de 7,8, que es bastante más alta a las que nos tienen acostumbrados, y la siguiente descarga.
en la que sobre todo nos llama la atención pues, la baja frecuencia de uso del sensor en Sara, que era el ejemplo de la persona, de la paciente perfecta que siempre estaba muy pendiente de sus controles. Ahora se escanea solo 2 veces al día y cuando le preguntamos por qué, pues nos explica que está conociendo a gente nueva en la universidad y que no quiere destacar por la diabetes y siente que el sensor es algo que le marca y el escaneo pues es algo pues, bastante visible que ahora mismo pues no le apetece que se vea tanto. Entonces, hablando con Sara, nos cuenta un poco sus necesidades y nos dice que a ella le gustaría disponer de un dispositivo pues, un poco más pequeño, que pase más desapercibido y sobre todo ella no quiere tener que escanear porque eso le supone el tener que dar explicaciones a mucha gente que no quiere. Valora positivamente de su sistema actual, que es el Freestyle Libre 2, pues la duración del sensor y el que no necesite calibraciones. Entonces, un poco con estos criterios le proponemos a Sara probar un Freestyle Libre 3, que creemos que le puede ir mejor pues, por su pequeño tamaño, que es como una unidad de 5 céntimos, como ha dicho Ana, sigue durando los mismos 14 días y no precisa calibración, y sobre todo porque emite lecturas a la aplicación en tiempo real cada minuto sin necesidad de escaneo, que es un poco lo que ahora necesita Sara. Sigue teniendo alarmas opcionales y sí que es importante que necesita un móvil compatible porque no se puede utilizar lector. Y vuelve Sara a los 3 meses y nos encontramos con esta descarga. Está mucho más contenta con este sistema. Como veis arriba en el informe, pues podemos ver que es un Freestyle Libre 3 porque nos lo pone en la cabecera del informe. Hemos mejorado el tiempo en rango y veis que nos siguen apareciendo un número de lecturas o vistas promedio, que ya no son los escaneos, sino que es el número de veces que se comprueba o que se abre la aplicación para comprobar la glucosa. Igual que en los puntos de la gráfica, cada punto es una visualización de esa aplicación para ver la glucosa. Y vemos pues, que está últimamente mucho más pendiente de su glucosa y ha vuelto a mejorar el control y ha vuelto a su control habitual. Y ella está mucho más contenta, que es lo que nos importaba. Hay que tener en cuenta que de momento la aplicación del Libre 3 no permite conectar con los Smart Pens como sí que lo permite la aplicación de Libre Link. Pasando al segundo caso, es el Marcos, un chico de 35 años que tiene una diabetes tipo 1 desde los 15 años de edad, tiene un control metabólico variable prácticamente desde siempre, con hemoglobinas glicosiladas entre 6,5 y 8 y con una amplia variabilidad glucémica. No tiene complicaciones, es comercial y viaja mucho por trabajo. Está en tratamiento con múltiples dosis de insulina y hace pádel 3 veces a la semana a 1 hora. Tiene hipoglucemias desapercibidas con un test de CLART-5, no ha tenido hipoglucemias graves, pero sí que ha sido recientemente padre y tiene un niño pues, de unos 8 meses. Y nos sorprende que viene a la última consulta con esta descarga, con un empeoramiento franco del control glucémico, con un 54% de valores por encima de 250 y nos cuenta pues, que en los últimos meses ha tenido 2 hipoglucemias graves sin que oyera o sin que sonara la alarma previamente. En una de ellas le tuvieron que administrar glucagón su pareja y en la otra no llegó a necesitar glucagón, pero sí que necesitó ayuda de otra persona, entonces tiene mucho miedo a tener otra hipoglucemia, sobre todo cuando viaja y cuando está solo con su hijo, e intenta estar todo el rato pues bastante alto para evitar posibles hipoglucemias. Y al hablar con él, pues nos dice que desconfía actualmente del sistema de monitorización que está utilizando, que tiene miedo a volver a tener una hipoglucemia y no escuchar la alarma o que no vuelva o que no suene. Entonces, le gustaría tener un sistema que le vuelva a permitir recuperar la confianza, sobre todo en las alarmas. Y le gustaría tener un sistema en el que esas alarmas pues, se repitan si no se soluciona el problema que las ha generado, si no corrige la hipoglucemia, que se vayan repitiendo. Con lo cual pues, le proponemos un Dexcom One, que al igual que el Freestyle Libre nos permite poner alarmas opcionales de límite, pero a diferencia del Freestyle Libre, en este caso, como bien ha explicado Ana, tenemos la posibilidad de repetir esas alertas en un tiempo que puede ser personalizable, de manera que si no se resuelve la hipoglucemia,
podemos programar la aplicación para que cada 15 minutos pues, nos vaya avisando de esa hipoglucemia. Ya os ha comentado Ana que dura 10 días y no necesita calibración y se puede utilizar con la aplicación y con un receptor. Y nos vuelve al de un mes pues con la siguiente descarga, que la vemos, como sabéis, las descargas de Dexcom las podemos ver en Clarity o en la plataforma de Gluco. Y estamos lejos de alcanzar un buen control glucémico, pero bueno, pues hemos reducido esas hiperglucemias por encima de 250 a un 14%. Y sobre todo Marcos nos dice que está poco a poco recuperando la confianza en el sistema, se va fiando más de las alarmas y eso le está permitiendo pues, recuperar un control metabólico pues, como el que tenía previamente. Pasamos un poco a otro escenario. Traigo también a Aitor. Él tiene 40 años, tiene una diabetes tipo 1 desde los 26 años de edad, con un control metabólico aceptable, con hemoglobinas entre 6,8 y 7,5. Y recientemente pues, se ha diagnosticado una retinopatía basal leve, que de momento está estable. Tiene una dermatitis atópica y es conductor de un autobús. Está en tratamiento con múltiples dosis de insulina y suele salir a correr pues, 3 días por semana. Ha probado varios sistemas de monitorización continua y flash de glucosa, pero siempre los ha tenido que retirar a los 2 o 3 días del uso por problemas cutáneos. Reacciones cutáneas con mucho picor, con mucha molestia, eczema, que le obligan al final a su retirado. Y ha probado múltiples sistemas de barrera, sprays, de todo, y no ha tenido mejoría, con lo cual al final desistió y está de nuevo con glucemias capilares. Sin embargo, pues a raíz del diagnóstico de la retinopatía basal leve, pues está más preocupado por su control y cree que claro, un sistema de monitorización de glucosa le podría ayudar a mejorar su control. Entonces él quiere volver a probar un sistema de monitorización continua de glucosa, pero nos transmite su preocupación por las posibles reacciones cutáneas, porque lo ha pasado mal en anteriores ocasiones con otros sensores. Él sí que valora positivamente la posibilidad de alarmas, pero le preocupa que a veces, pues mientras está trabajando, mientras está conduciendo, pues no puede revisar las alarmas en el teléfono o en el dispositivo y que a veces pues, ni siquiera las oye mientras conduce. Y también le gustaría pues, que su pareja pueda tener acceso a sus datos de glucosa. Con lo cual, en este caso, pues le proponemos el sistema Eversense, que como ha comentado Ana, pues el sensor es implantable y dura 6 meses y el transmisor se coloca encima del sensor, pero este transmisor se retira a diario para cargar el transmisor y se cambia el adhesivo con el que va adherido el transmisor. El adhesivo que utiliza es un adhesivo de silicona y al retirarlo a diario y dejar descansar la piel, pues tiene menos frecuencia de reacciones adversas cutáneas con este sistema. Nos permite también configurar alarmas, tanto de límite como predictivas y de velocidad de cambio, y las alertas que llaman críticas en este sensor, como pueden ser las alertas de hipoglucemia, también se van a transmitir por vibración del propio transmisor en el brazo. Con lo cual, aunque no tengamos el móvil cerca o no podemos revisarlo, por el tipo de vibración vamos a poder detectar si eso es una hipoglucemia o no es una hipoglucemia y es otra alerta. Es importante que necesita tener un móvil compatible porque funciona con una aplicación móvil, necesita calibración y también cubre otras de sus necesidades, que es que puede compartir sus datos a través de la aplicación Eversense Now con hasta 5 seguidores. Los datos de Eversense los vemos a través de la plataforma de MS Pro y los vemos pues, como en cualquier otro sistema de monitorización continua de glucosa, con los datos del AGP, los datos del tiempo en rango, etc. Y pasando ya al último caso que os traigo, ella es Alicia, tiene 30 años y tiene una diabetes tipo 1 desde los 16 años de edad. Tiene un control metabólico aceptable, con hemoglobinas entre 6,5 y 7,5, sin complicaciones, y es profesora. Y se le está planteando embarazo pues, a medio o largo plazo. No tiene prisa, pero bueno, pues como le hemos insistido en que esto hay que prepararlo, pues nos va avisando. Ella está en tratamiento con múltiples dosis de insulina
y no utiliza ahora ratios. En su día estuvo utilizando ratios y hacía contaje de raciones, pero ya ha ido dejándolo y ahora mismo pues ajusta ahora. Entonces, lo primero que hacemos es remitirla a un programa de estructura de educación terapéutica para optimización un poco del control, retoma el contaje de raciones, le calculan las enfermeras un ratio, un factor de sensibilidad, mejora el control, pero sigue con una importante variabilidad glucémica, sigue con una hemoglobina glicosilada de 7,2, que es subóptima si nos planteamos embarazo, y ella cree pues, que hay veces que está olvidando dosis porque a veces pues, no recuerda muy bien si ha puesto o no ha puesto la insulina, entonces cree que puede estar omitiendo algunas dosis de insulina. Entonces ella nos comenta pues, que le ayudaría mucho el tener un sistema que por un lado le ayude con el cálculo de las dosis de insulina, que se le hace a veces un poco, se le traba un poco entre el ratio, el factor de sensibilidad y tal. Le ayudaría también poder visualizar todos los datos en una misma aplicación y sobre todo ella poder visualizar en la aplicación si ha puesto o no una dosis de insulina cuando tiene esas dudas. Y le ayudaría a poder contar con recordatorios de dosis, si es que se le pasa alguna dosis, que tenga pues algún tipo de alarma que le avise de que se le ha pasado esa dosis. Y quiere un sistema a poder ser pues, que no necesite calibración, pues porque pues en las clases pues, no le apetece estar teniendo que calibrar, etc. Entonces le proponemos el sistema InPen con el sistema de monitorización Guardian 4, que como ha comentado Ana no precisa calibración, dura 7 días y en la aplicación de InPen se va a agrupar la información tanto de la glucosa como de la insulina administrada. Con lo cual, en aquellas ocasiones en las que tenga dudas de si ha administrado o no la insulina, pues podrá revisar la aplicación y ver si realmente hay un bolo administrado. Además dispone de una calculadora de dosis de insulina que podremos programar para que le ayude con el cálculo de las dosis y podemos programar en la aplicación los horarios de las comidas nuestras para que si en ese tramo horario que hayamos marcado que nosotros desayunamos la aplicación no detecta una dosis administrada con el InPen, nos salte una alerta en el teléfono de ojo que te has olvidado de la dosis del desayuno. Además, tenemos la posibilidad de programar alertas, no solo de límite, sino también predictivas y de velocidad de cambio. Y estas de velocidad de cambio pues, también nos pueden ayudar a detectar pronto pues, esos bolos que se pueden estar olvidando. Sí que es importante también pues, que necesitamos un móvil compatible porque no se puede utilizar más que con la aplicación móvil. Y la descarga que veríamos, pues como ha comentado antes Ana, nos va a hacer un resumen pues, de las dosis omitidas, de los porcentajes del tiempo en rango y de la dosis total diaria administrada en basal registrada por el propio usuario y en bolos que detecta a través del InPen. Nos va a dar el AGP con las especificaciones del calculador de bolo tal como lo tengamos programado en los distintos tramos horarios. Y podremos ver en el horario de cada comida las medias de glucosa que nos facilite un poco el ajuste del ratio de insulina e hidratos de carbono. En el diario vemos cada dosis de insulina como pues, esta barrita azul que se sigue de un triángulo azul pues, que nos informa del tiempo de insulina activa que le tengamos marcado y es interesante que nos marca también en esta descarga, nos marca con un tic aquellas ocasiones en las que se haya administrado la dosis recomendada con el InPen y en aquellas dosis que se haya administrado menos o más insulina de la recomendada aparecerá una flechita hacia abajo, de manera que podremos repasar pues, con ella si esa reducción de dosis ha sido pues, porque ha hecho ejercicio, etcétera, y si pues, esas decisiones que está tomando están llevando a buen puerto o no. Y quería terminar con unas pequeñas reflexiones finales que van muy en el hilo también de lo que ha dicho Ana al final. Pues no existe evidencia ahora mismo suficiente para recomendar un sistema de monitorización continua concreto en distintos perfiles de personas con diabetes.
Sabemos que el sistema de monitorización continua de glucosa más eficaz es el que se use y se use con mayor frecuencia y sostenido en el tiempo, y por lo tanto la elección del sistema de monitorización continua de glucosa debería basarse en las necesidades y las preferencias de la persona con diabetes y debe ser siempre en el contexto de una decisión compartida con la persona con diabetes. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues bien, muchas gracias a los tres porque yo creo que las presentaciones han sido muy claras y bueno, ya están llegando varias preguntas. Una de las preguntas que yo creo que, bueno, es realmente un problema que tenemos es que tanto Ana como Elsa habéis comentado un poquito la decisión está compartida entre el profesional y el paciente, pero una de las barreras que nos encontramos a veces es qué sistema tenemos financiado en nuestro hospital, en nuestra comunidad, etcétera. Y un poco al hilo de este tema, nos preguntan a Belén que, por ejemplo, en Andalucía, pues solo tienen financiado los sensores bueno, entiendo que de Abbott, el libre, ¿no? Entonces, claro, esto realmente, ¿qué podéis opinar sobre esto? Es un problema, ¿no? Sí, sí, es un problema. O sea, al fin y al cabo, en nuestro centro también tenemos principalmente financiación de freestyle libre y lo demás pues es un poco caso muy concreto y muy seleccionado y no podemos disponer tampoco de todos los sistemas y efectivamente esto es un problema. O sea, es muy bonito esto que hablamos de la decisión compartida con el paciente, pero luego la realidad es que tenemos ya no por cada comunidad autónoma ni por cada provincia, sino por cada hospital y por cada casa tenemos una realidad diferente. Y eso es algo que dentro de la sociedad tendríamos que luchar porque cambie, porque es injusto que depende de tu código postal tengas acceso a unos sistemas u otros. Ujú. Sí, de todas maneras, yo creo que esto tiene necesariamente que ir cambiando un poco en el tiempo también, porque es verdad que algunos de los sensores que ahora hemos comentado pues son muy recientes, su comercialización aquí, Freestyle lleva mucho más tiempo, entonces yo creo que probablemente se vayan incorporando algunos más, como siempre, pues dependiendo un poco del coste, pues se incorporará antes o se incorporará más tarde. Lo ideal es poder escoger aquello que quieras, ¿no? O que el paciente le venga mejor, pero claro, de momento estamos así en muchos sitios, sí. Ujú. Perfecto. Os comento alguna pregunta que también ha llegado. Isabel Torres nos comenta que si hay estudios que valoren si el sensor flash se puede poner en sitios diferentes del brazo, ¿no? Y si en un futuro sabéis si ya podrá haber indicación de otros sitios de inserción. No sé, Gonzalo o Ana. Hasta ahora, hasta donde sé, el sensor flash en un estudio anterior parecía que el único sitio donde podía ofrecer una fiabilidad suficiente era en el brazo, pero existe un estudio reciente que no tengo ahora mismo la referencia, pero la podría buscar, donde parece que abdomen podría ser una opción también, si no recuerdo mal, al menos en el Freestyle Libre 2, si no recuerdo mal. O sea que sí podemos plantear en otros dispositivos. No sé si los compañeros tienen más información al respecto, pero si no recuerdo mal es así. Sí, de No, hecho, yo más información no tengo, lo único que sí que es verdad que la información te la proporcionan los usuarios, o sea, las personas que vienen a la consulta y que te dicen, mira, yo es que lo he probado y me lo he puesto no sé dónde y me ha venido muy bien. De hecho, en abdomen hay gente que lo está utilizando y comprueba y le parece que la exactitud es buena. Y yo, así como cosa un poco anecdótica, hace no muchos días vi a una persona con diabetes que me dijo que se le había puesto en la parte posterior de la espalda y que le había ido muy bien. Quiero decir que los pacientes son los que nos van, ¿no?, un poco abriendo vías. sí, totalmente, ¿no? Que aunque no lo podamos recomendar porque no hay evidencia robusta, pero bueno, si funciona, pues... más preguntas. Hay un comentario de Amaya Sainz de Pamplona que dice que parece que según la web oficial de la plataforma Gloco, que sí que se podría vincular Libre 3 con los Novopen, a las gráficas de Gloco. Bueno, igual es todo, como todo esto es muy nuevo con los Smart Pens, supongo que poco a poco pues irán incorporando todos. Sí, con Gluco sí que se puede, pero lo que no se vincula es con la propia aplicación del Libre 3. O El sea, Libre 3. no se vuelcan directamente a la aplicación del Libre 3, sí que se puede volcar por un lado el Libre 3 al Gluco y por otro lado el Smart Pen.
pero no es como en el Libre 2 que va todo a la... Claro. Eva, me corrige la doctora Aillo aquí en directo, que en las zonas donde parece que se ha estudiado la aplicación de freestyle es glúteo y tórax, no es abdomen. Yo sé que había zonas alternativas, pero no Glúteo y recuerdo tórax. exactamente Muy dónde. bien. Bueno, pues a ver qué tal. Otra pregunta también, que yo creo que es un poquito compleja. Pregunta Montse Taboada sobre qué tipo de monitorización se recomendaría en personas deportistas, pero sobre todo, bueno, ya es un deporte ya de alto nivel tipo triatlón o pruebas de agua o cuando hay que utilizar neoprenos. ¿Qué tipo de monitorización recomendaríais? Complicado. Sí. Yo creo que en estos casos a veces es un poco ensayo-error, porque lo que le va bien a uno tampoco le va bien a otro y hay gente a la que por el motivo que sea el mismo tipo de adhesivo no le adhiere igual de bien. Yo tengo una persona que hace triatlones y de todo con un Guardian 4 que a priori no es el que mejor igual se pegue del mundo y no tiene problemas. Entonces yo creo que esto ya es un poco, en casos así individuales, yo creo que es un poco ensayo-error más que... Ujú, correcto. Después, en referencia al INPEN con el Guardian 4, pregunta Amparo Bartual si está financiado en alguna comunidad autónoma y cuál sería su coste. A ver, yo a nivel de comunidad autónoma no lo sé, pero sí que es verdad que nosotros en el hospital que tenemos algunos pacientes que van con INPEN, tiene un coste por encima de los demás. Entonces, digamos que es un poco para pacientes seleccionados. No sé en otras comunidades autónomas cómo estará. Vale. Después, Ángel Morilla nos comenta que si es necesario retirar el Eversense 3 en caso de diabetes, pregestacional. Y comenta un saludo desde Melilla. Bueno, a ver, no tiene la aprobación en embarazo. Esto es como los sistemas integrados, ¿no? Que tampoco tienen la autorización en embarazo, pero cuando la persona con diabetes se queda embarazada, la mujer, pues lo continúas. Bueno, puedes utilizar otro sensor, pero yo creo que si realmente la persona lo está utilizando, le ha funcionado muy bien, tiene muchas ventajas. Imagino que si lo está utilizando es por alguna razón en concreto, un poco en la línea de lo que ha dicho Elsa, ¿no? Pues problemas con el adhesivo de otros sistemas, etcétera, o por discreción. Bueno, yo creo que habría que hablar con la mujer y acordar, ¿no? Un poco el continuarlo. Otra pregunta de Silvia Rodríguez. Primero os da las gracias y enhorabuena a todos los ponentes por la exposición y comenta respecto a las alarmas del Dexcom One que si consideráis que es recomendable la función de posponer en hiperglucemia y repetir en 1 o 2 horas. Y en caso de hipo, cuándo repetirlo y en cuánto tiempo teniendo en cuenta el decalaje. Es decir, la repetición de la alarma, de posponer. A mí la de retrasar 1 hora, la verdad que me parece muy interesante, sobre todo para aquellos pacientes que tienden a sobrecorregir muy rápido porque se agobian enseguida que ven una cifra bastante alta, que a veces pues, es una cifra muy puntual de una excursión postprandial y acabamos sobrecorrigiendo, entrando en hipoglucemia y entrando un poco en ese círculo vicioso de hipo-hiperglucemia. En esos casos me parece que puede ser interesante que no les avise pues hasta que lleven un tiempo prudencial en ese rango y tengan que corregir. Y Entonces, en cuanto a 2 horas sería mucho, 1 hora, depende, Yo ¿no? creo que De hay cada un caso. poco, igual hay que individualizar en cada caso, ¿no? En función de, porque pues, no está alguien que es muy proactivo y corrige demasiado, igual es mejor ponerle 2 horas para que no acabe corrigiendo tanto. Y si no es ese caso, pues quizás con 1 hora sea suficiente. Pero yo creo que ahí pues hay que individualizar siempre un Claro, poco. como todo. ¿Y la hipo? ¿Repetir la alarma de hipo en cuánto tiempo? La repetición, para no agobiar también, depende de cada caso, ¿no? Entiendo. Bueno, hay otra pregunta también, tema financiación, si el Libre 3 estará financiado. Es la pregunta del millón. Que yo sepa, ¿no? No tenemos ninguna comunidad en que esté financiado, ¿no? Mm. Ya No. nos gustaría, pero ahora por ahora.
Entonces, hay otra pregunta también en relación al libre, que, bueno, la hace María respecto a, bueno, que se reciben quejas de las personas que lo utilizan en relación a las alarmas, que hay pérdidas de señal con el teléfono en el bolsillo, o que a veces están en hipo y no avisan. Entonces comenta un poco que si hay algo que nos pueda ayudar a mejorar estos problemas, y pone también que estupenda la presentación. En mi experiencia, Eva, esto es algo que ocurre, depende de, diría que inestabilidad del Bluetooth del teléfono, no es un problema del sensor. Y muchas veces lo que hago yo personalmente es, les obligo a llevar los dos sistemas, desgraciadamente, pero lo que hago es como si el lector del Freestyle fuera una especie de receptor de alarmas. Activan el Freestyle, ¿no? El dispositivo con el lector, y a partir de ahí escanean lo que es el uso habitual con el móvil. Obviamente necesitan tener el lector cerca para poder recibir las alarmas, pero el lector no falla. Y depende más del móvil, no es una cuestión de marcas, no es una cuestión de que el móvil sea malo, el comprar otro móvil de una categoría superior no te asegura que vaya a funcionar, y por lo tanto, pero es algo relativamente frecuente, no es Sí, raro en mi sí, sí, sí. experiencia. Sí. Sí, yo creo que Sí. lo del lector, pues bueno, aunque no guste, pero es una forma de asegurarse, ¿no? A veces desinstalar, ¿no? También la aplicación, a veces se desajusta, y a veces instalando y desinstalando, desinstalando y instalando otra vez, pero sí, es un problema que yo creo que todos lo vivimos, ¿no? Otra pregunta de Marcela Miret, que dice: ¿qué experiencia tenéis en pacientes con diálisis y monitorización continua? Si alguien tiene alguna experiencia en diálisis. A ver, el único que realmente tiene la autorización para el uso en diálisis, porque se ha testado, es el de Menarini, ¿vale? Entonces, si hay un paciente en diálisis y tienes la posibilidad de utilizar este sensor y el paciente está de acuerdo en usarlo, sería el que se debería de usar. Pero es un poco como lo que comentaban antes del Eversense en la mujer embarazada. Es decir, es que en el caso de la mujer embarazada es que no se ha hecho estudios y ya está, pero probablemente no haya ningún problema. Y aquí es que también en algunos casos no se han hecho esos estudios, ¿no? A ver, nosotros sí que hicimos un poquito de prueba piloto ahí con el Free en pacientes en diálisis, y para ver calculamos la MART y los días que hacían la diálisis y los días que no hacían, a ver si había alguna diferencia, y nos salía una MART realmente mucho peor en este grupo de personas. Yo diría que si tienes la opción de usar el de Menarini, pues por lo menos tienes un sensor probado en esa población que sabes que tiene buena exactitud. Ujú. Sí, no, a veces también puede pasar que lleven el flash y que tengan una insuficiencia renal y que se deterioren y entren en diálisis. Entonces, claro, ¿quién es el que les quita el sensor, no? Entonces, en todo caso, ¿no? Pues avisarles que ante alguna cifra que no les acabe de corresponder demasiado, que hagan una glicemia capilar, ¿no? Teniendo los antecedentes de que no está. Pero claro, a ver, no les vamos a quitar la monitorización, ¿no? Un poco al hilo también de la monitorización flash o de la monitorización continua, Mercelara nos pregunta si es necesario seguir realizando glicemias capilares en las gestantes que utilizan monitorización, ya sea continua o flash, según las guías. Caray. Pues si es una diabetes gestacional, probablemente, en mi opinión, la monitorización de cualquier tipo no va a ser lo suficientemente fina, o yo no me manejo tan bien como para poder prescindir de glucemias capilares. En lo que sería una monitorización pregestacional, ¿no? De una mujer con diabetes pregestacional, diabetes tipo 1. Hombre, ante situaciones en las que los controles de glucemia de la monitorización no concuerden con los resultados que esperabas, en situaciones de hipoglucemia, hay en determinadas circunstancias que sí que aconsejo repetir la glucemia capilar, pero al final el uso es uso no adyuvante. Es verdad que lo estamos utilizando en un subgrupo de pacientes que la aprobación que tenemos, los estudios que se realizan más que nada es de seguridad, porque no tenemos endpoints duros, salvo para el concept. Entonces, bueno, vamos con pies de plomos, pero sabiendo que tenemos que ser prácticos. Entonces, estar controlando glucemias capilares constantemente tampoco lo veo. Otra pregunta, esta es en relación al Libre 3, comenta que si tendrá lector, más que nada por si, bueno, hay algún problema con la aplicación en el móvil o no funcionan las alarmas.
De No, momento no tienen lector. Solo No sé aplicación. no sé si en Claro. un futuro tienen idea de, pero de momento no hay posibilidad de lector. en su momento, cuando nosotros lo comentamos, aparentemente no, ni se espera, porque, bueno, que lo que condiciona un poco el subtipo de pacientes en lo que lo puedes utilizar, porque al final el paciente que utiliza el lector suele ser gente, entre comillas, menos tecnológica, que no tiene un móvil compatible, a lo mejor sin internet, la que condiciona un poco el dispositivo. Ocurre lo mismo con los Smart Pen actualmente, ¿no? Con el nuevo Pen Eco Plus y demás. Claro. Necesitas tener la aplicación. Entonces ya te condiciona un poco el subtipo de paciente. Va a ser un paciente un pelín más tecnológico el que lo pueda usar porque necesitas la aplicación y un móvil compatible. Claro, lo que no tenemos experiencia de tanto número de pacientes, ¿no? Con Libre 3 de si realmente en la aplicación del móvil están fallando las alarmas o no. Entonces supongo que la pregunta iba un poco por Ah, si hay algún problema en las alarmas del móvil, ¿no? Pero claro, tampoco tenemos la N que tenemos con el Libre 2 como para poder decirlo, ¿no? Después, mira, hay otra pregunta de Macarena López que comenta un poco de en qué valor poner las alarmas de hipoglucemia. Por ejemplo, por debajo de 70, bajarlas a 65, si habría algún perfil de paciente específico. Por ejemplo, bueno, la típica hipoglucemia falsa al dormir cuando duermen por compresión del sensor. Si en general son 70, pero en algún caso recomendáis bajar un poquito el listón a más bajo en algún perfil de pacientes. Yo normalmente recomiendo 70 como umbral de hipoglucemia y generalmente los que alguna vez lo bajan son los propios usuarios cuando les pita en cuanto están ahí en la línea del 70 y está continuamente pitándoles y ven que pues a veces no es 70 sino que es un poquito por arriba, pues a veces ellos mismos lo bajan. Y lo que sí que recomiendo en los que tienen hipoglucemias desapercibidas y tal, pues es un poquito más alto el umbral, más que más bajo. Como ellos ya lo bajan, yo les suelo recomendar el 70 y si tienen hipoglucemias desapercibidas un poquito más alto. Sí, sí, yo creo que en hipoglucemias no desapercibidas todos tenemos tendencia, ¿no? A subir un poquito el umbral, ¿no? Sobre lo que comentas, Eva, yo estoy de acuerdo de la misma manera con esa. Creo que el Dintel debería ser para la mayoría, la mayor parte de los pacientes 70, pero el hecho de subir la alarma cuando es una alarma de límite, yo creo que no hace que sea una alarma predictiva. Es decir, en mi opinión, a veces cuando subo la alarma, aunque lo hago en pacientes con hipoglucemias desapercibidas, especialmente con sistemas con alarmas un poco más, bueno, sencillos, como puede ser el freestyle, tengo la sensación de que les pita mucho, pero también en situaciones en las que en realidad no tienen que hacer nada, no deberían hacer nada. Y especialmente en hipoglucemias nocturnas, desgraciadamente no podemos configurar las alarmas por tramos horarios. Bueno, en el periodo nocturno, el freestyle libre tiende a sobreestimar mucho las alarmas. Entonces, es un problema y creo que no, a día de hoy no sé si tiene mucha solución. Principal solución es enseñar al paciente que en esas situaciones en las que esté totalmente asintomático y no concuerde, a lo mejor necesitamos realizar una glucemia capilar para confirmar y pensárselo dos veces antes de resolver una hipoglucemia que no está segura que lo es, porque haremos un rebote. Sí, sí, Y claro. yo añadiría también aquí a esto que decíais de poner el umbral un poquito más arriba para los pacientes que han hecho hipoglucemias graves, que no las notan y demás. Yo tampoco no acabo de ver que se tenga que poner mucho más arriba, pero bueno, se puede poner y siempre informar que antes de hacer nada o lo comprueben o por lo menos miren hacia dónde va la flecha, ¿eh? La tendencia, ¿vale? Porque si la tendencia dice que está estable o va subiendo, pues bueno, que no tomen nada, ¿no? Si van para abajo, pues entonces igual sí, ¿no? Un poco fijarse en ese, cuando tienes la duda, ¿no? Fijarte en la fecha de tendencia. Sí, Yo sí, creo que de hecho, Ana, la evidencia que tenemos con respecto a la configuración de las alarmas es prácticamente inexistente. O sea, siempre atribuimos la mejora de la monitorización continua a tiempo real a las alarmas, pero luego cuando te pones a buscar y cómo se configuró, tenemos cero, No, vamos, y es no que tenemos datos para saber, porque una cosa es que estés en la consulta, pactes con el paciente unas alarmas, y otra es si después cuando en casa llega a casa ha decidido, por la razón que sea, que no las lleva. Es decir, desde luego que estaría bien saber en las diferentes plataformas poder visualizar cuándo ha sonado una alarma. Eso es una cosa que tampoco puedes ver. Ujú.
absolutamente. Correcto. Otra pregunta en relación a la monitorización flash de Ana Calvo, desde Salamanca, que también os felicita a los tres. Comenta si, bueno, en alguna comunidad pues ya se está empezando a utilizar la monitorización flash, se está financiando en personas con diabetes tipo 2. En Cataluña no. Aquí en Euskadi sí, para pacientes con múltiples dosis de insulina. Y dentro de nada en todos lados, porque en junio de 2023 como tarde, vamos, según el Consejo Según el BOE. Interterritorial, tiene que estar aplicado. O sea, que será cuestión de tiempo que lo tengamos que usar. Sí, en Cataluña salió una notita que se podía empezar con niños con diabetes tipo 2 y mujeres con diabetes tipo 2 en control pregestacional, pero claro, es un grupo muy, muy, muy limitado. El grueso empezará con las múltiples dosis, pero de momento pues está todo muy en... Bueno, entonces, Julia nos pregunta que en el caso del embarazo, ¿qué sensor recomendaríais y qué tipo de alarmas fijaríais? Un poco al hilo de más abajo, más arriba. Bueno, yo creo que en embarazo, estamos hablando de mujer con diabetes tipo 1 y tal, yo creo que cobra especial relevancia un sistema que tenga alarmas, ¿vale? Y que las alarmas suenen y que tenga alarmas predictivas, sobre todo en primer trimestre. Los cambios que se van produciendo son muy rápidos. Yo creo que ha de ser o preferiblemente un sistema de monitorización en tiempo real. Y si ya tiene evidencia, como puede ser un Descon G6, pues estupendo, ¿no? Pero que al menos tenga alarmas también predictivas. Mi opinión. Perfecto. Totalmente. Bueno, pues si no, de momento en el chat no hay ninguna pregunta más. Pues nada, yo creo que ya es un poquito tarde. Agradeceros a los tres las magníficas presentaciones, que yo creo que han sido súper claras. Y por supuesto agradecer a todos los asistentes esta tarde y a los que lo puedan ver más adelante diferido. Y por supuesto, pues volver a agradecer a la Sociedad Española y a Dexcom el poder haber organizado esta sesión esta tarde. Pues nada, sin más, despedirnos de vosotros y muchas gracias. Gracias a ti, Eva. Gracias. Gracias a todos. Gracias.